Hay algo más escaso e imprescindible que el talento. El talento de reconocer a los talentosos. Bienvenidos a Talenton Podcast con Herminio Requejo y Diego Arce. Bueno, ¿qué tal estás, niño de Elche? Muy bien, muy contento de estar con vosotros. Has venido hasta aquí caminando, vives cerca, ¿no? Vivo cerca, pero todo camino que sea más o menos una hora lo hago a pie. Tengo entendido que te gusta pasear, de hecho, ¿no? Sí, me gusta. Y leer sobre el paseo y sobre el camino, sobre el caminar. Bueno, toda esa ética aristotélica del paseo, ¿no? Sí. Bueno, tiene algo así como un poco también anarquista, ¿no? Liberal, libertario, esta cosa del pasear, la contemplación, el análisis, la reflexión, ¿no? Que suscita todo eso. Pero pasear en la ciudad o en cualquier sitio. ¿Crees que pasear en la ciudad es distinto a pasear en un espacio más natural? Yo es que soy urbanita, no conduzco, no tengo coche, entonces ni carné, entonces me gusta pasear por la ciudad. Me gusta tener estímulos, por decirlo así. Entre esos estímulos está la música. ¿Sueles escuchar música cuando paseas? Solo escuchar música, sí, solo escuchar bastante música. Es también, la aprovecho también para eso. Muchas veces en casa no tomo la concentración necesaria. Entonces, bueno, salgo a la calle y muchas veces para escribir igual, ¿eh? Me voy a un bar para escribir. O sea, es paradójico, en esta cosa con mucho ruido encuentras la concentración. Y la soledad en el ruido también, ¿no? Sí, De alguna manera. Sí. Eso en música yo lo trabajo mucho. Siempre digo que el silencio y el ruido son dos espacios de posibilidad. Sí. ¿Te sueles escuchar a ti mismo alguna vez? ¿Te escuchas? ¿Grabaciones? Sí, música tuya, ¿la escuchas? Sí, no tengo otro remedio. Esto es como si un cocinero que cocina y no prueba los platos, ¿no? Sería un poco complicado. Pero no me suelo regustar. Yo lo escucho un par de veces. Por ejemplo, ahora he grabado un disco que saldrá en octubre y ya lo he escuchado 3 veces. Tengo el máster en casa y ya no creo que lo escuché hasta que llegue el vinilo. Hasta que te toque ya hacerlo en directo, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy estás aquí, traes con nosotros una dirección musical que estás haciendo sobre la obra de teatro de Federico García Lorca, Un poeta en Nueva York, que realmente es un libro de poesía adaptado. Sí. Y bueno, eres ampliamente conocido por tu faceta de cantador, de escritor, de polemista, por haber sido amigo de Antonio Escotado, Sí, amigo de Ramón Andrés, el ensayista, sí, claro. haber hecho colaboraciones con C. Tangana, Rosalía, Raúl Refé, J de los Planetas. Sí. Y yo te quería preguntar, ¿cuál es el talento que te ha llevado hasta hacer todas estas cosas? Bueno, no sé si es el talento, ¿eh? Yo creo que es la inquietud, el tener ganas de conocerlos a ellos, ¿no? Yo recuerdo cuando le preguntaron a Josep Pla, usted ha escrito mucho sobre personajes, ¿no? Dice, sí, pero he escrito mucho sobre personajes porque los he conocido a todos, ¿no? Entonces, mi forma de realmente conocer y reconocer la obra de estos personajes tan característicos muchas veces era acercarme a ellos y ellos han tenido la generosidad de abrirme las puertas, ¿no? Cada uno es muy diferente, ¿no? Y podríamos añadir muchísimo más en el mundo de la danza o la performance con Angélica Líder, Israel Galván, Rocío Molina, ¿no? Gente muy reconocida en el mundo del arte y la cultura, pero también muy particular y muy transgresora en su postura, ¿no? Experimental en ese sentido, ¿no? Sí, son gente que ha llevado ciertos límites, la disciplina de la que vienen. Sí. Nos has hablado de diferentes nombres. El tuyo es el niño de Elche, así se te conoce. Sí. También como Francisco Contreras, también como Francis. Sí. Tienes muchos motes, ¿eh? Es que los franciscos nos pueden llamar de mil formas. Yo creo que eso me marcó, y sobre todo que lo cuento en este libro, me marcó una forma de entender un poco la identidad, que es pues, cambiante, como las tradiciones, como todo. La máscara griega, ¿no? En Sí, ese exactamente. sentido. Por eso también me dedico a cantar, ¿no? Y al teatro. Y el nombre de Francisco viene al pelo para todo eso. Entonces me llaman de muchísimas formas dependiendo del contexto, que yo creo que la identidad tiene que ver con eso. La identidad y el pensamiento particular ¿no? o de una persona tiene que ver muchas veces con el contexto. Tiene que ver también con tu faceta multidisciplinar. Tienes muchos nombres y también tocas muchas disciplinas. Sí. Pedro G. Romero me hablaba de que tal vez no era un multidisciplinar, sino un indisciplinar. ¿no? De hecho, lo comentan aquí también a la hora de presentarte, indisciplinado. Indisciplinado. Y es verdad porque soy culo de mal asiento, ¿no? Se suele decir. Y en esta entrevista, ¿cómo te llamamos? Niño. Como queráis, Paco, contestaré. Como me llaméis, me contestaré. Niño de Elche, ¿de dónde viene? Pues ya sabéis que en el flamenco empiezas de niño y el lugar donde has nacido, pues el modus operandi de llamar a alguien, de ponerle un apodo, ¿no? En el toreo también se utilizaba mucho.
Y al principio me molestaba un poco, pero después me hizo mucha gracia el tener un nombre como clásico, o muy clásico, Sí, sí, podríamos sí. decir, casi casposo, pero haciendo una propuesta artística pues, algo más diferencial, ¿no? A lo que se presupone, ¿no? De ese nombre. El otro día contaba en una entrevista que paradójicamente mucha gente cuando aún no me conoce y lee Niño de Elche piensa que va a salir un señor mayor. Que también es una cosa que Sí, siempre sí, me sí. llama la Eso, atención. eso comentábamos. De hecho, hablábamos con un amigo nuestro y nos comentaba eso. Pero el niño de Elche, pero es una persona joven, es alguien... El de Z Tangana, porque él no tiene muchos Claro, claro. conocimientos musicales, y del Z Tangana yo, sí, bueno, entre otras cosas, claro. Y dice, es una persona mayor, ¿no? Y le digo, no, y de hecho yo sé que él lo comenta, que muchas veces Claro, claro. le confunden. Sí, sí, un niño se supone que tendría que empezar todo lo contrario. Una especie de Joselito, que por eso empezó todo, pues no. Pero, ¿te queda algo de niño? Sí, sí, espero que me quede hasta las últimas horas de mi vida. ¿Y ese niño cómo descubre la música? ¿Cómo descubriste tu talento para la música? Bueno, es una cuestión de experimentación, pues como todos hemos tenido experimentaciones con un montón de cuestiones, el sexo, el alcohol, las drogas, yo qué sé, ¿no? Cualquier gusto musical, la comida, etcétera, ¿no? Pues bueno, yo me crío en una familia donde mi padre canta un poco, mis primas cantan en las fiestas familiares, y ahí pues vas experimentando pues las cosas que te van gustando. Y de repente pues compruebas que eso te llama la atención, que cuando tu tío toca la guitarra pues te gusta acercarte, cuando tu prima canta te quedas embobado, cuando salen los Manolos o Tino Casal en la televisión me quedaba embobado, yo qué sé. Van descubriendo también mis padres pues ciertos síntomas de que allí sucede algo. Y también hacías como ciertos simulacros con unas escobas, y no Sí, recuerdo sí, mal. mi tía avisó a mi madre, oye, Francis cada vez que se va al colegio está haciendo con la mano así, ¿por qué no le compráis una guitarra tal vez? Y mi madre dijo, pues mira, entonces mi gente es de Granada y en esos viajes compraron una pequeña guitarra y me la dejaron a ver qué pasaba, como cuando le dejas a una serpiente un ratón en la jaula y a ver si se lo come o no se lo come, ¿no? Pues yo cogí la guitarra y me ponía en el balcón, en el quinto piso que vivíamos, en un barrio de Elche, y tocaba una nota. Yo siempre digo que ahí empecé a hacer música minimalista. ¿De forma autodidacta? O sea, tocaba una nota, claro, hasta que un vecino mío, un vecino gitano nuestro, pues daba clases y yo pasaba por la puerta y siempre me quedaba parado, ¿no? Entonces, bueno, sí, esta cosa de la escucha, de la observación, de contemplar algo, pues fue un poco el síntoma que mis padres pudieron ver, observar para atreverse a comprar una guitarra y atreverse a juntarme a clases de guitarra, etcétera. ¿Y tú tenías ídolos, referentes? Tengo entendido que en tu cuarto tenías algunas referencias con las que Bueno. soñabas. Sí, sí, bueno, en mi cuarto yo compartía cuarto con mi hermano mayor, Aladino, un nombre muy particular, y un nombre mágico. Mágico. Las mil y una noches. Total, nunca mejor dicho, porque compartía habitación con él. Referencia, absolutamente. Y entonces, también era aficionado al flamenco. Y en ese cuarto, pues teníamos un cuadro de un cantador ahí, lo que se llamaba El Polaco, cantador no muy conocido en el flamenco, pero a nosotros nos gustaba mucho. El Polaco, teníamos unas fotos de un cantador mítico en el flamenco que se llama Fosforito, cuando estuve cantando en Elche, en una especie de peña flamenca que había, fotos de Camarón, por supuesto, con Tomatito. Sí, había algunas fotos de cantadores que nos gustaban. Y después de haber estado mil y una noches viendo esas referencias, corrígeme si me equivoco, pero tú ahora afirmas que el flamenco ha muerto tal y como lo conocemos, ¿no? Bueno, el flamenco va muriendo, claro, esa es la gracia, claro. Todas las cosas van muriendo de cierta forma, ¿no? Y ahí es donde ese juego poético yo lo utilizo bueno, para hacer otras propuestas artísticas, ¿no? Pero son juegos poéticos que, lógicamente, con cierta ironía, con cierta verdad, con otra ironía, y claro, tiene esa idea de que el flamenco pues muere constantemente porque es una expresión artística que tiene una cierta afición que ella misma es la que lo mata, ¿no? Ella misma es la que vive siempre con una idea pasada, ¿no? En ciertas ideas políticas también sucede, ¿no? Pero eso también es un motor para que se regenere. Y esto igual algunos lo conciben como una provocación. ¿Es el niño de Elche un provocador? Yo no lo sé, mis palabras creo que sí, por lo que dicen los hechos, por los odios y pasiones que levantan. ¿Pero tú crees que el provocador es directamente el que provoca a la persona, o es la persona que tiene un prejuicio
Y que la simple afirmación ya hace Yo que se creo provoque. que es esta segunda cuestión, ¿no? Yo soy de la opinión de que decía Fernando Arrabal, ¿no? Fernando Arrabal hablaba de los provocadores, ¿no? Grandísimo, sí. Y no él decía que siempre había vivido con los supuestos provocadores, pero que nunca había visto que una obra la generaran desde ahí, ¿no? Que le parecía un absurdo, le parecía una idiotez. Yo nunca he hecho nada buscando la provocación, pero sí he dicho cosas, o he hecho cosas que sabía que podían ser provocadoras para la gente, ¿no? Pero Y no soy motor. yo comentaba con Diego, y una persona que causa la provocación, ¿alguna vez ha sido provocado por otros artistas o por otras personas? Sí, en el buen sentido y en el mal sentido. Pero más en el buen sentido. Claro, yo me dedico a esto porque hay mucha gente que me ha provocado. Pero buenas sensaciones, claro. ¿Qué tal Pero también encajas tú las provocaciones? ¿Qué tal las encajas? bien, bien, bueno, cada vez me gustan más. En el sentido positivo. Y en el negativo también hay algo que me gusta de ellas, porque me hacen reflexionar, me hacen pensar. Creo que hay algo, hay algo de motor creativo. Por eso el mundo de las críticas y todo eso me gusta dándole su espacio, lógicamente. Y yo pensando en esto, la provocación, me vienen ciertos momentos en el mundo del arte, ¿no? Como esa gran Sí. provocación de Dalí, en el momento que rompe el escaparate en Nueva York y le llevan preso y sale en la portada del Times, eso genera Sí. un impacto absoluto. ¿Cuál fue tu gran provocación? Si no recuerdo mal, creo que es La primera, ¿no? la primera gran provocación, sí, esta performance que hiciste en la Bienal de Sevilla, ¿no? En la que te quitaste la camiseta y te quedaste en calzoncillos. Eso pertenecía a un espectáculo de Israel Galván. Bueno, es que hay dos espectáculos que me quedan en calzoncillo, bueno, tres, pero No, pero el primer momento en el que tú generas esa una foto provocación. que se ha hecho bastante viral dentro del mundo del flamenco es una que pesaba más de 30 kilos más, donde bajaba los pantalones y abría las piernas y se veían parte de mis genitales o no. Bueno, ahí estaba esa cuestión y cantaba como muy amanerado, ¿no? Diríamos. Eso en Israel Galván, pero también es verdad que en el espectáculo sobre la antología del cante flamenco heterodoxo, un disco que me dio muchas alegrías y también muchas críticas en el mundo del flamenco, ahí comenzaba saliendo de deporte y me ponía el traje del cantado. Y sí, me vestía, me desvestía y me vestía. Todo eso fue bastante, bueno, sí, Generé lo que problemático. querías. O tú no buscabas generar nada, Bueno, para mí simplemente. es que tenía todo el sentido discursivo, eso, claro. Después, lógicamente, pues según qué contexto lo hacía, pues generaba más provocación o menos. Claro, yo trabajo mucho con la arte escénica, entonces muchas cosas de las que yo que creo que no van a ser provocadoras, pues claro, en un contexto de concierto, concertístico, a ese público, pues sí puede serlo. O un público indie, o un público flamenco, pues ahí puedes generar más controversia, ¿no? Pero un público en arte escénica está harto de ver a cuerpos desnudos y ver muchas otras cosas, ¿no? Claro, yo lo pienso desde ahí. Muchas veces eso me genera algún malentendido, por así decirlo, pero no soy iluso y sabía que en la Bienal eso podía generar pues parte de controversia, pero generó a unos cuantos críticos porque el público que había en ese teatro era público aficionado a mi música, por lo tanto el público no generó, no tuvo ninguna incomodidad, es más esos cuatro críticos que intentaron hacer de su discurso algo global, que no Y porque fue. tienen la capacidad mediática para que eso se expanda en alguna manera, ¿no? Antes la tenían, ahora no. Eso es lo que creen ellos, que ahora lo tienen. J de los Planetas, me acuerdo, después de ese año, me dijo, Paco, es la primera vez que los críticos del flamenco han escrito desde la derrota. No, y es verdad, ya son cuatro pobres hombres jubilados, eh, localistas, que no los lee solamente el mundillo del flamenco en ese momento. Y hasta a mí me sirven como para dentro de la performance darle un poco más de vidilla, ¿no? Pero simplemente eso. También creo que ocurre en los artistas provocadores, ya sean intencionados o no, que si esa provocación no va acompañada de cierto discurso o cierta autenticidad, solo queda en provocación. En tu caso yo creo que no, pero ¿cómo se mantiene ese equilibrio entre la provocación y el concepto que tú quieres transmitir en tu arte? Para mí, lo primero es el concepto, como te decía anteriormente. Después, pues eso es que depende mucho del contexto. Una cosa que tú piensas que puede ser muy provocadora, de repente llegas a un sitio y pasa desapercibido. O lo contrario. Entonces, claro, crear desde la provocación es un mal Es casi uso. imposible, ¿no? Oye, es un mal uso. Yo creo que es una mala praxis porque es que te vas a dar de hostias Se constantemente. puede quedar en mera performance, ¿no? Y al Sí, final- y se puede quedar muy ridículo. Puede ser algo muy ridículo. O sea, el pozo cultural debe ser
uno de los pilares para poder provocar en ese sentido. Bueno, para poder generar una propuesta artística que tenga fundamento. Después lo de la provocación, repito, no depende solamente de tu preparación, ¿sabes? De tu pre. Entonces, bueno, primeramente que tú creas que eso es lo que tienes que hacer y a partir de ahí, pues bueno, lógicamente después cuando analizas, pues tienes tus prejuicios y dices, bueno, pues si voy al teatro real, si hago esto, entiendo que puede ser más provocador que esto, pero eso nunca lo sabes hasta que no llegas y siempre tienes sorpresas. Entonces tiene muchas sorpresas sobre eso. Ahora volvemos a este tema, pero me estabas hablando de eso, de salir al teatro real, de esos grandes escenarios, esas grandes performances. ¿A ti te da miedo salir? ¿Sientes miedo? Miedo, no, miedo. Porque yo te he visto hablar del miedo muchas Sí, veces. pero actuar no me da miedo. No, no me da miedo. Me da miedo, pues, la oscuridad, me da miedo la muerte, nadar, conducir, creo que me da miedo. eh, bueno, ciertas prácticas de riesgo me da miedo. Es verdad que estás vulnerable en un escenario, pero también había un cantador que me recordaba que uno, cuando se sube al escenario, en cierta forma tiene la sartén por el mango, en cierta forma. Si tienes un verdadero poder de convocatoria y, y algo así como, no tanto profético, pero sí que tengas un poder en la audiencia, si trabajas eso, creo que no es miedo, puede ser responsabilidad, puede ser nervios, por exponer cosas que sientes, ¿no? Por la aceptación o no, porque al fin y al cabo es un acto también de gratitud ante la gente que viene a verte. O sea, hay una cierta responsabilidad que conlleva todo eso, no solamente una responsabilidad que tiene que ver con la aceptación, diríamos, de valor o no. ¿No? O sea, que el miedo, no, la palabra miedo para mí tiene otras connotaciones más Elevadas. sí, más elevadas que un escenario. Y en ese sentido, ya no por el miedo interno que tú puedas sentir, ¿te da miedo en el sentido de, por ejemplo, la cancelación? ¿Te da miedo que te cancelen? ¿O es un homenaje al artista que te cancelen? Me enfada que me cancelen. Yo no he sido nunca, yo no me he regocijado nunca, en estas problemáticas con la política o con las críticas. La verdad que no, aunque lo parezca, pero no es agradable. No es agradable, no es agradable que pongan un titular en un medio nacional, pues intentando destruirte, porque también tienes, mira, yo me pienso los políticos, gente mucho más famosa, que lo tienen que pasar bastante mal, la verdad, ¿no? O sea, intentando activar la empatía siempre con lo difícil que son ciertos personajes, ¿no? Pero yo intento activarla. Y, y también me parece que es muy, bueno, muy relevante esta cosa de entender que eso también tiene su espacio, tiene su espacio. ¿Pero por qué esos titulares sobre ti de los que nos estás hablando? ¿De dónde Bueno, vienen? es que son ¿En qué líos te has son metido? pequeñas guerrillas culturales, como lo llaman ahora, ¿no? Que pertenecen a la opinión de una persona. Claro, después está el mundo de Internet, que muy bien sabéis vosotros, que claro, es libre, que del cual yo también he sido partícipe. Yo ahora no tengo Twitter hace un par de años, pero yo he sido muy activo en Twitter, he sido muy cañero con ciertos políticos, bueno, con la medida de la política, con ciertos artistas menos, la verdad, pero con la política muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, es un espacio que a mí también me parece un espacio de creación, creativo. Yo no le tengo mucha manía a eso, la verdad. Mencionas la política. ¿Ya de por sí ser artista es un compromiso político? Conlleva, no sé, claro, tendríamos que debatir qué entendemos por compromiso político. Claro, siempre un compromiso político puede ser un compromiso con la ecología, yo qué sé, o con la igualdad, ¿no? Que se llama, o con la libertad, ¿no? Eso pues son compromisos como más globales, ¿no? Que no tienen que ver tanto con ideologías concretas, aunque intentan estipularlo o ponerlo bajo ideologías concretas. Y si no, después ya un compromiso político que tiene que ver con la partitocracia y todo este rollo, ¿no? Los militantes del Partido Comunista, los socialistas, los conservadores, todo este rollo, ¿no? Yo creo que todo arte tiene una sensibilidad hacia ciertas cuestiones, diríamos, pues, del mundo, ¿no? O sea, del ser humano, ¿no? Que nos atraviesen, ¿no? En nuestra vida diaria. Siempre hay una cierta sensibilidad. Claro, cuánto de compromiso hay, por eso también depende del otro. Hace poco estuve en una mesa donde había gente del movimiento anarquistas, por ejemplo, y gente del movimiento ecologista y algún que otro del movimiento de Podemos, por decirlo así, pues no sé qué es exactamente Podemos, pero algo de Podemos. No sabemos qué es Sí, ahora. ¿sabes? Pero algo de Podemos. Y ellos empezaron a sacar a la mesa, ¿no? A exponer qué artistas para ellos tenían más o menos compromiso. Y claro, pues, ¿Quién decide eso? claro, entonces la persona que lo decía, pues claro, era su baremo.
Y yo decía, claro, es que decir que este tal artista o otro tiene más o menos compromiso en qué te basas, sobre qué valores morales, éticos, etcétera, por lo tanto, es difícil siempre. Pero para mí siempre hay una sensibilidad. Aunque ese artista esté haciendo música nazi, hay una sensibilidad hacia unos valores del nazismo, Sí, sí, ¿no? sí. Claro. Pero es peligroso, ¿no? Catalogar a un artista por su supuesto compromiso político o solo viendo esa parte política a la que supuestamente se dirige, ¿no? Totalmente, creo que es muy... Sí, 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 es un gran error. Te dejas muchísimas cosas en el tintero y siempre hay luces y sombras en cualquier persona, sí, de cualquier ideología, ¿eh? Me atrevería a hablar o decir incluso de una persona que tenga una ideología totalitaria. Sí, también hay luces en esos seres. Completamente. Sí. ¿Y cuál es tu compromiso político? Bueno, esto siempre es complicado, porque no sabes cómo se puede Es que entender todo esto. hay mucha gente que lo ha dicho por ti y tú siempre dices, bueno, yo soy un Bueno, poco de eso y nada de eso, no sé, pero yo quiero saber cuál es tu compromiso. a mí hay un compromiso que tiene que ver con lo político, no tanto con la política, que es el pensamiento crítico. O sea, el repensar las cosas, interrogarte, el leer cosas contrarias de lo que tú piensas, el permitirte cambiar de opinión, ¿sabes? El permitirte reconocer que no piensas como antes, que no sé si eso estaré equivocado o no, pero que por lo menos que no piensas como antes. Todo eso creo que es un compromiso político. Y después, claro, como artista sonoro, la escucha. La escucha es el gran compromiso político. Totalmente. Tú has compartido esas ideas bueno, sobre todo has escuchado mucho al que era un amigo tuyo, Antonio Escotado, y Sí. supongo que él te habrá influenciado mucho en eso. Sí, Antonio es de estos personajes, personas, seres que tienen el conocimiento y el poder en el buen sentido de la palabra, el poder espiritual, de hacer que caigas del caballo de muchísimas cosas, ¿no? De que te rompe de los castillos de cristal. Eso es, Y a ti es un valor. a ti en ese sentido, A mí hay mucha gente que lo ha conseguido. Antonio Escotado era fue uno de ellos, ¿no? Y en ese sentido yo he leído una frase que en ese sentido resumió un todo, tú has comentado que resumió tu cometido en la vida, que es la de el antídoto para superar el miedo. El antídoto para superar el miedo es la búsqueda de la libertad. ¿Por qué esta frase? Porque es una frase que refleja, yo creo, lo que he estado haciendo durante toda mi vida. Yo soy una persona llena de miedos y la búsqueda de la libertad era mediante el arte, mediante la música o mediante el arte en general. Entonces entendí por qué yo me estaba dedicando a esto, y es para superar miedos y prejuicios, que Escotado decía que el miedo y el prejuicio es lo mismo. Aparte de compartir reflexiones y ideas, con Escotado tocabas la guitarra también. Estuviste tocando la guitarra y creo que te dejó una guitarra durante 3 meses y ocurrió algo ahí. Hay una intrahistoria ahí. 3 años. Si nos la puedes contar. Maravillosa guitarra Ramírez, unos amigos también, Ramírez. Y pues fue la primera vez que fui a su casa. Yo venía de dar unas charlas en los cursos de verano estos del Del Escorial. Escorial, sí. Sí. Y nada, pues vivía en Torrelodones y paramos en Torrelodones, Galapagar, por ahí. Y paramos en su casa por la noche. Y allí mismo, la verdad que lo vi y que empezamos a hablar, pues dijo, oye, pues una guitarra, tengo 2 guitarras. Y una de ellas es flamenca, te la saco y la tocas. Y la toqué en su sofá. Estaba muy maltrecha la guitarra, hace años que no la tocaba Antonio. Y dijo, pues llévatela y tócala, que estará mejor en tus manos. Hasta que murió. Y cuando murió ya, pues había su hijo Antonio y ya está. Pero bueno, grabé varias cosas con esta guitarra, sí, sí. De hecho, creo que con esa guitarra grabaste o hiciste los acordes de Un Veneno, si no me equivoco, con Sí, Zetangana. sí, sí. Y lo de Cerrado por Derribo con Guitarrica de la Fuente también lo grabé y con Qué Los bueno. Planetas también grabé. Qué bueno. Esa guitarra y en algún sitio más, pero una guitarra muy buena, estaba bastante deteriorada y no la sacaba a muchos sitios. Pero en casa me acompañó muchísimo. Gran guitarra y bueno, claro, además siendo de Antonio, ¿no? Y la historia que llevaba la guitarra, que era una historia suya personal, ¿Sí? sobre su vida, su época en Ibiza y todo eso. Aparte de esa guitarra, ¿tienes otras que signifiquen mucho para ti? ¿Alguna? Que tengan historias detrás. Pues mira, yo es que soy una persona que guitarra flamenca como tal, llevo sin guitarra flamenca bastante tiempo. O sea, Antonio me la dejó porque yo realmente guitarra flamenca no tenía en casa. Tenía una Gibson del 60 que me compré porque Refri tenía una buenísima y pude encontrar que es una guitarra de
una Gibson así muy acústica, pero que era como de estudio, ¿no? Así, de segunda, pero que me gusta mucho. Y después tengo una enchufada española y Antonio me dejó esta. Y cuando Antonio me dejó, bueno, cuando Antonio murió y se la di a su hijo Antonio, se la devolví. Una guitarra que la tengo como hace 2 años, así, es de Andrés Calamaro, que hemos grabado el último disco que graba ahora con Geray Cortés, que saldrá en otoño. La hemos grabado con una guitarra que me dejó Interesante. Andrés. Entonces he pasado de una guitarra de Calamaro a Andrés Calamaro. Esta también se la devolveré estos días. Hasta que espero. muera, o antes. No, espero que... Estos días le he escrito para devolvérsela. Y bueno, te doy mucho cariño, porque aparte grabó un disco entero con ella. Es una guitarra Qué maravilla. de Andrés que le regaló Niño Posele de su marca. Y ya que nombras a Andrés Calamaro, tengo que preguntarte por el podcast que sacó Andrés Ese día de ni chivatos ni membrillos, Ese día me lo dejó. en la que tenéis una conversación sobre ciertas cosas, sobre ciertos temas. Y Ya no recuerdo. sí, pues en ese momento habláis sobre la colección que tú tienes de vinilos, si no me equivoco, sobre discursos de grandes dictadores. Sí, o de papas, o de políticos. Gente influyente en ese sentido a nivel político. Sí, y que sobre todo hacía lo que ahora conocemos como spoken word, ¿no? Pero que tenía una forma de decir, una retórica maravillosa, ¿no? Y por eso en cierta forma se grababan en vinilo, más allá de que eran personajes importantes. Entonces tengo pues de Hitler, de Mussolini, tengo de Franco, de Che Guevara, Perón, tengo de varios papas, Fidel Castro, por supuesto. Bueno, así tengo de Churchill, que tengo uno, sí. Y bueno, así tengo algunas cosas. Y de los que me voy encontrando, de los que me voy encontrando. Y de algunos poetas también. Pero sobre todo lo de políticos me parece algo, aunque no entienda el discurso, lo que dicen. ¿Sabes que ahora con me la gusta. inteligencia artificial te lo traduce? Ah, sí. No sé si lo has visto. Sí, Ah, no lo sabía. Sí, sí. Claro, yo lo tengo en vinilo, porque los compro en vinilo. Sí, los compro en De hecho, el vinilo. otro día te lo enseñé que se traduce. O sea, ya no solo lo traducen, sino que ahora la Son inteligencia capaces de ver lo que los te leen los labios. Sí, los vídeos estos que salen de la Segunda Guerra Mundial, Sí, músicos que no se sabe lo que están diciendo, pero con la inteligencia artificial son capaces de, en esa grabación muda, leer los labios de lo que estaban diciendo en ese momento. Yo no sé si me lo creo, porque el otro día decían que le estaban leyendo los labios a Hitler y que él decía que, bueno, que él no tenía ninguna intención de, no sé si de invadir colonias o de atacar Inglaterra, que eran amigos. Creo que estaba hablando de Inglaterra. Bueno, a ver, Eso decía viene Hitler, muy o sea, bien. según la inteligencia artificial. Claro, esto viene muy bien porque, bueno, para desmitificar lo que hablábamos anteriormente. Desmitificar cosas que de los castillos de cristal se vayan. Entonces, pero esto ya pasa con los escritos. Cuando lees los escritos de ciertos personajes, como hay una mitificación extremísima, sí. pues algunas veces pues ya no te parecen tan extremos, ¿no? Hombre, Hitler era bastante extremo el señor. Un poquito. Pero según qué cuestiones, Escotado lo trabajó muy bien sobre las cuestiones de ideas sobre si era socialismo o no era socialismo, ¿no? En esta conversación que tiene Escotado con Pablo Iglesias lo deja bastante claro. Sí, Y lo que deja claro y lo equipara que al final tanto el comunismo stalinista como el nazismo hitleriano están fundados en ciertas cosas que son ideas iguales. socialistas, claro. Y eso lo descubres si lees sus escritos, claro. La fuente primaria, ¿no? Para hallar la verdad. Sí. Y estos personajes nos ayudan mucho a entender eso. Yo, por ejemplo, en el mundo del flamenco, pues siempre he hecho eso con las grabaciones. Irme a las primeras grabaciones y compruebas que lo que el flamenco tradicional que defienden no tiene nada que ver. Es como cuando estás delante de un marxista y dices, lo que está defendiendo no tiene nada que ver con Marx, seguramente. Y así sucede, ¿no? Los liberales igual, a los comunistas les pasa igual, y esto suele pasar. Y en ese sentido, ya para saltar de este tema político... Un segundo, que es que ya hablando de esto ahora... Sí, creo que me interesa esto. No, creo que nos estás hablando de estos personajes totalitarios. Yo quiero saber si tú tocarías, o sea, saldrías al escenario ante alguno de ellos. Si hay alguno que dijeras... Como Julio Iglesias, como Chávez o algo así. Ya que te apasionan tanto, ¿hay alguno del que saldrías a...? Pues no sé, nunca lo he pensado. Si te pagaran bien... Claro, si me pagaran mucho dinero, que si lo hiciese, lo haría por eso, seguramente. O sea, no lo harías por gusto. No, por gusto no creo. Por dinero sí. Por la experiencia. Aunque claro, la experiencia es muy, muy guay. El otro día hablaba con, Benito, que es la persona que me acompaña en Luces, normalmente Benito Jiménez, de Los Voluble,
estuvo en Venezuela con una compañía de baile y fueron al programa de Maduro. Y él fue allí y se comió 4 horas de Maduro hablando. Y claro, es fascinante la historia que él cuenta de todo lo Increíble, que claro. sucedió, ¿no? Y entonces, bueno, no sé. Estar sí, cantar no lo sé. Pero estar, si me invitaran a una cena o algo así, creo que no tendría ningún problema. Anteriormente, hace años, te hubiese dicho que no. Pero ahora parece ser que soy más cínico o más pesetero, quién No, sabe. tú cambias mucho de opinión, siempre lo has dicho y que te gustan los cambios. Pero bueno, sí, pero por escucharlos de cerca, siempre es curioso. Cuando están cerca de políticos y eso, es una... ¿Has estado cerca de algún político recientemente? Recientemente, no. Me cuido bastante. Evitas las fotos, ¿no? He tenido la suerte de no verme en la tesitura. No, Completamente. pero yo tengo algunos conocidos que son políticos, se dedican a la política, ¿no? Nadie es perfecto. Y, Ni ninguno lo claro, somos. exactamente, son militares o gente así que de repente, bueno, personajes, eso cada vez me llama la atención. Entonces, bueno, si tuviese la oportunidad de estar delante de uno de ellos, pues Sí, diría que sí. Ahora, cantar, no lo sé. yo te lo digo como la experiencia, ¿no? Sí. No desde el punto de vista de disfrutar o que ellos disfruten, yo te digo de Hombre, la experiencia la siempre sería experiencia una de cosa estar muy ahí. particular, sería algo muy a tener en cuenta, A lo ¿no? mejor podrías Pero hacer una performance ahí. si pagan mucho, Mejor. mejor. Pero si no me pagan poco, tendría que ir obligado porque me van a matar o algo así. Me imagino, no sé si estoy en un país como Nicaragua o cosas de esto. ¿Tú notaste que estábamos hablando antes de C. Tangana, de la guitarra y del dinero ahora, que fue un impulso mediático en tu carrera, un veneno y luego tú me dejaste de querer? Sí, A sí. nivel mediático, Sí, digo, sí. porque tú ya antes. Sí, a mí me conoce mucho más gente gracias a Antón, a estas dos cosas. ¿Y cómo surgió esa conexión? Porque musicalmente en esos momentos no erais parecidos en lo musical, igual en lo que es lo provocativo o ese más allá de tu música. Bueno, yo a Antón lo conocí cuando grabamos el Suena Guernica, que él era pareja de Rosalía, entonces Rosalía y yo compartíamos oficina y grabamos ese mismo día. Y ahí lo conocí. Y después al tiempo me llamó para hacer un bolero, que surgió un veneno de ahí. Y después ya pues a partir de ahí pues entablamos relación de amistad. Y Tú me dejaste de querer fue una casualidad, así, un venta al estudio como el que espero a tomar café, por decirlo así. Y surgió. Y acabaste poniendo, para mí la guinda de ese tema eres tú con tus últimas voces ahí al final. Bueno, eso es dirigido totalmente por Antón, porque yo tampoco estaba en unas grandes, esto ya lo he dicho, en grandes condiciones de mi ser como para grabar unas voces muy acertadas. Además, yo grabé las voces y el tema no salió hasta después de muchísimo tiempo. Y yo estaba convencidísimo de que había sido una mierda lo que grabé. ¿Sí? Pues no salía. Sí, sí. Qué sí. sorprendente. Y después, bueno, que Antón y el equipo estaban buscando el momento idóneo. Óptimo. Porque tú todavía tienes inseguridades en ese aspecto alguna vez. Decir, esto que he hecho no está bien. Bueno, es que ahí, claro, era por la noche, yo venía de fiesta. Entonces, claro, no es que pero no me he acordado lo que había hecho. Los paraísos artificiales habían afectado un poco. Claro, entonces Antón y Alice, recuerdo, pues fueron los que pero sobre todo Antón, fueron los que me dijeron, no, pues haz esto. Yo llegué y el tema ya estaba hecho. Antón ya tenía la idea, me dijo, no, vente al estudio, es que estoy haciendo un tema y creo que tu voz puede entrar. Así, un veneno sí lo hicimos mano a mano. Pero decías que venías de fiesta. Te veo con ganas de saltar de tema. No, quiero comentar también antes, porque sé que no, tampoco tenemos tanto tiempo, para cerrar este ciclo de Sí. C. Tangana y Rosalía, que creo que ya he hablado muchas veces de esto. En tu último álbum también tienes una seguidilla con Rosalía. Sí. ¿Cómo surge también este? Además, comentas que es el tema más clásico de ese álbum. Pues de los más clásicos, sí. ¿Y cómo surge esa combinación y esa idea de hacer también algo clásico con ella? Pues mira, porque el disco se titula Flamenco Mausoleo de Celebración, Amor y Muerte. Entonces, para mí era importante que toda la gente que colaborara en el disco tuviese una relación, en cierta forma, atravesada por esas palabras, con el flamenco. Y por eso está Angélica Líder, pues está Rocío Molina, Geray Cortés. Geray Cortés. Intenté que estuviese Pitingo, pero no No tuve respuesta. Pero también me parecía un personaje muy interesante para que estuviese, aparte que yo lo admiro a él como cantao, sin duda alguna. Y Rosalía, por supuesto. Yo nada, escribí a Rosalía y me dijo que ok, que para adelante. Y bueno, también
hay pues también una demostración de que yo no buscaba a Rosalía para que el tema fuese un hit y estas cosas, ¿no? Sino porque entendía que su voz era importante para el discurso del disco. Y bueno, ahí aparece en el tema más clásico, un tema que lógicamente no es viral ni mucho menos ni era lo que buscábamos, sino pues hubiésemos hecho un tema más comercial y tal, pero no era la idea. Me hace gracia porque en ese sentido, tanto tú como Rosalía habéis sido criticados por el flamenco más puro en ese sentido, entre comillas. Sí. ¿Es Rosalía una ex flamenca también? Seguramente. En el sentido que de lo que yo entiendo, el flamenco no es ser antiflamenco, ¿no? Precisamente yo creé la etiqueta ex flamenco porque no me gustaba que me dijeran antiflamenco. Ex flamenco es una separación, una toma de distancia, ¿no? Como cuando tienes una pareja o cuando te dedicas a algo, ¿no? Antiflamenco es estar en contra. Que de todas formas, el otro día hablando con Pedro G, me refirió a una cosa muy bonita de otro escritor que yo no recuerdo ahora, que decía, bueno, estar en contra también es estar pegado. Tú recuerdas que cuando dices estar en contra de la pared, es estar pegado a la pared. Sí. Entonces, bueno, por ahí nos movemos. Pero ex flamenco exactamente por qué. Porque he tomado distancia, yo no estoy ya en el mundo, digamos, comercial ni mercantil del flamenco, no estoy en el imaginario de lo que se supone que es ser un cantador de flamenco, y yo tampoco soy un reformista, no intento reformar como, por ejemplo, hizo Enrique Morente, es decir, no, él se definía como cantador de flamenco para reformar la palabra y para ampliarla, yo no. Yo tomo distancia también de esa palabra y la reformulo, no tanto la reformo. Volviendo a tu actualidad, aparte de este libro de heterodoxias que has sacado recientemente con tu amigo Miguel Álvarez, Sí. estás ahora dirigiendo la dirección musical de esta obra de teatro adaptada, Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Sí. Y Federico García Lorca tiene una vinculación también con el romancero gitano, esa mirada al flamenco, ¿no? Y Sí. de intentar elevarlo para que las élites también lo consideren, ¿no? Como en esas épocas. ¿Qué crees que pensaría Federico García Lorca de tu posición esta de flamenco? Pues no lo sé, la verdad. Yo es que siempre he tenido una tensión bastante negativa con Lorca, porque claro, vengo del mundo del flamenco, y el mundo del flamenco a Lorca que han referenciado siempre es el Lorca más, diríamos, voy a decir popular, pero no tanto popular, sino, sí, este Lorca un poco excéntrico con las costumbres, el más costumbrista, por decirlo Sí, así. sí, sí. Y a mí eso siempre me ha echado para atrás, la verdad. ¿Pero porque crees que no es su faceta más importante? Bueno, después he ido aprendiendo que, claro, que en Lorca no podemos separar el Lorca más vanguardista y el Lorca más costumbrista, ¿no? Todo es un revolutum, todo un revolutum al fin y al cabo, ¿no? Sería absurdo separarlo. Y es verdad que en la Casa Bernal de Alba hay connotaciones vanguardistas, pero que beben de otros sentidos estéticos, y en Poeta en Nueva York, pues también hay cosas vanguardistas que beben también de otros sentidos estéticos. Creo que todos se entroncan y se entrecruzan, ¿eh? Pero más allá de eso, estoy aprendiendo con el tiempo, releyendo a Lorca, haciendo proyectos sobre Lorca, conociendo a gente que ha trabajado muy en Lorca, pero claro, yo vengo del mundo del flamenco, que hay mucha gente que ha trabajado Lorca de maneras pues, que a mí no me han gustado nunca, no me ha gustado casi nada. Entonces, claro, tenía el prejuicio, ¿no? Y tenían bastante hartazgo de Lorca. Y todos estos proyectos me ayudan a seguir superando el prejuicio lorquiano, por decirlo así. Y sobre todo al estar a cargo de la dirección musical, ¿cómo has enfocado tú ese Lorca para ti? Bueno, claro, aquí he tenido una gran posibilidad que era no tener que musicalizar los textos de Lorca. Eso era un gran hándicap para mí. Meterme ahora con los textos era una gran pereza. Pero habíamos quedado, el equipo, tanto Carlos Marquería como Pedro G. Romero, en que realmente lo positivo y lo diferencial era no tanto cantar los textos, que se ha hecho en muchas ocasiones muy bien, por ejemplo, Enrique Morente, ¿no? Esos textos de Poeta en Nueva York, sino tal vez generar un espacio sonoro, ¿no? El cual le diera una nueva relectura y una nueva forma de escuchar esos textos, ¿no? Y eso es lo que he intentado. Que aparecen sonidos, músicas y otro tipo de textos de poetas que ayudan también a releer a Lorca, ¿no? Yo Lorca sobre todo me he acercado de otra forma después de conocer la obra de Valdelomar. Valdelomar es el que consigue en mí acercarme de una forma diferente a Lorca. ¿Y por qué Valdelomar? Porque Valdelomar para mí lo lee de una forma muy especial. Como Morente leyó muy bien a Lorca en Poeta en Nueva York, con otros textos, pero sobre todo en Poeta en Nueva York, pues creo que Valdemar lee muy bien a Lorca cuando hace el auto sacramental
y cuando hablo de los gitanos y hablo de Granada, creo que Valdelomar, la mirada de Valdelomar es la lupa que yo he necesitado para reconocer. Para reconciliarte con Para Lorca. reconocerme en Lorca, por decirlo así. Bueno, suele pasar, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre necesitas algunos traductores que te traduzcan también algunas obras que la primera, ¿no? El origen al principio pues no te llena o no consigue cautivarte, ¿no? Sí, pero ¿cómo descubres tú a Valdelomar? O sea, ¿en qué te...? Pues Valdelomar lo descubro por un amigo bailaor, Andrés Marín, hace muchísimos años en Sevilla, que me habla de él, porque le pregunto por qué en su espectáculo cubre a un cantaor cuando le pone una serie de plásticos por delante. Entonces me habla de Fuego en Castilla. Y nada, pues yo, a mí cuando me hablan de algo me voy a mi casa y me lo Es bebo. curioso en ese Sí, sentido. sí, muchísimo. Y entonces nada, pues me vi aquella película y después ya conocí a Pedro G. Romero, conocí a Los Voluble, conocí a gente que estaba trabajando alrededor de Valdelomar. Y una amiga mía, Marta Bassols, muy aficionada al cine, una gran cinefila, me invita en un momento dado a hacer en un antro en Barcelona, me invita a hacer una improvisación vocal a partir de los Super 8, yo sin saber qué iba a ver. Entonces empiezan a proyectar los Super 8 en un Impresionante. local, así como este, Sí. Los Super 20 8 de personas, Valdelomar y sí, tú a y yo con interpretarlos. voz solo, a interpretarlo. Y a partir de ahí, después de esa experiencia, comprobé que había algo que yo tenía que acercarme. Pues Miguel Álvarez Fernández, un gran conocedor de la obra de Valdelomar, también lo conocí, nos fuimos pasando información, bueno, y así va surgiendo y vas entrando en ese mundo. Conozco a Piluca Vaquero, la directora del archivo, a Gonzalo Sáenz de Buenaga, el presidente del archivo, los familiares de Valdelomar, y bueno, ya me sumerjo hasta que pues, hacemos la propuesta en el Reina Sofía o el disco de Valdelomar, que ahora se colgará en Spotify. Está solo en Y- vinilo actualmente, Sí, ¿no? sí, sacamos vídeos así como de lujo, pero ahora yo creo que ya antes de final de año lo colgaremos en Spotify porque quedan muy pocos vinilos. Y bueno, y ahí ya me sumerjo en ese mundo, ¿no? Israel Galván también le interesa mucho Valdelomar. Y a partir de conocer la obra de Valdelomar, yo también pues comienzo un poco a experimentar eh, cómo serían esas voces que suenan flamencas, que suenan en las películas de Valdelomar en mi cuerpo. Entonces ya ahí comienzo también a experimentar ciertos sonidos. Lo de los sonidos, lo de las voces viene de ahí. Bueno, ahí empiezo a ampliarlo. Viene de antes De de una antes. performance que hago sobre la obra y vida de Francis Bacon. Sí. Francis Bacon. Sí, Que te ha influenciado mucho también. Pues, quizás muchísimo, el que, sí, sí. el que Incluso más. tengo un tatuaje con una obra suya aquí en mi cogote. Y tampoco sabías nada de él, ¿no? Cuando lo descubres y Lo luego te descubriste en el empapaste. Museo del Prado, si no Lo recuerdo. descubrí por un anuncio en televisión española de las noticias. O O han sea, cambiado los anuncios. ¿no? sin duda alguna. Yo estaba en Elche, yo vivía en Sevilla, pero estaba en Elche y bueno, cierran el telediario, ¿no? Pues se ponen como 30 segundos, pues hay que ver la exposición o algo así, ¿no? Y vi que anunciaron esa exposición. Y yo tenía que venir a cantar a la Complutense en unas jornadas de universidades. Yo aún era un cantador así. Ya cantaba cosas como muy contestatarias y hacía algunas cositas muy influenciadas por los cantautores, pero un cantador clásico. Entonces, antes de venir a Complutense, que cantaba un día, me vine un día antes, me saqué el billete antes y entré a esa exposición, que ahora pagaría miles de euros para volver a verla. Qué bueno. Y sin saber nada, yo no sabía ni que era Francis Bacon, ni antes ni que era. ¿Qué edad José tenías Alfaro. en ese momento? No recuerdo porque soy fatal con el pasado. Pero eras 20, joven. Sí, sí. sí. Y ahí entré y claro, me quedé fascinado. Cuando salí tampoco sabía qué había visto, ¿eh? Pero bueno, me compré el catálogo, que otro día lo estuve revisando, me compré los sonetos de Shakespeare, me compré un disco de John Cage Joder. y un libro de T.S. Eliot. Y a partir de ahí me fui a Sevilla y le propuse a Bulo y Tanguería hacer una performance. Y ahí fue cuando empecé a experimentar con voces. Porque trabajamos con pedales, trabajamos como con el cuerpo como resonador, el cuerpo preparado a partir del piano preparado de Cage, entonces me metía cosas en la boca, y bueno, me flagelaba, hacía cosas así, cosas muy violentas. Y eso me ayudó a entender que la voz, claro, a partir de la fuerza externa o interna incluso, se podía modificar y podía seguir siendo canto, ¿no? Y a partir de ahí, pues, con un montón de influencias que escuché en ese momento y experimentaciones a saco constantes, pues se me abrió un mundo. Pero Valdelomar me abrió al mundo de la electrónica un poco la voz. El mundo ruidista en la voz, por decirlo así, los ruiditos, como suele decir la gente, pero con concepción electroacústica o concepción electrónica. A partir de Valdelomar. Sí, como esa concepción de que el sonido de por sí es un elemento también
generador de universos, que no tiene que ir acompañado de la imagen solo, ¿no? Claro, claro, claro. Ni de la palabra. Ni de la palabra. A mí me da la sensación de que tú eres más experimental, autodidacta, lo comentábamos, de que te has alejado más de las academias, has bebido tú de tus propias fuentes. ¿Puede ser o estoy equivocado? Sí, yo no vengo de la academia, pero no es una cosa que lleve con orgullo. No, no. Esto muchas veces lo debato con gente que viene de la academia e intenta romper con la academia, ¿no? Y yo digo, bueno, pues, oye, quédate con lo que has experimentado y a partir de ahí, pues bueno, analiza y utiliza las herramientas que necesites y de las que tú, por suerte, tienes, que son muchas. La gente que viene de la academia, yo muchas veces voy como pueblo sin cabeza. Entonces, pasa que me reúno con gente maravillosa que me ayuda. Y hoy en día hay muchísima información, por suerte, gracias a Internet, que nos ayuda a informarnos de muchas cosas que a priori serían difíciles si no pasas por la academia, ¿no? Pero no tengo formación académica y alguna vez le he hecho en falta. Sí, pero quizás, no sé tú qué opinas, pero cuando estás en la academia, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito, quizás te marcan unos límites y si no has estado, tú tienes una visión más allá de esos límites y te permite, ¿no? Eso me cuentan experimentar. amigos que vienen de la academia. No, pero no tener esos prejuicios. Yo no vengo de claro. la academia. Claro, yo, la verdad que, no sé, hace poco en un curso, en un taller que di, eh, me encontré una persona que venía, hablando sobre las partituras, venía que decía que leía partitura y decía, joder, es que qué pena que leamos partituras porque estamos constreñidos, no sé qué, porque no tenemos libertad. Y una persona y yo que no leía partitura, estaba defendiendo la partitura. O sea, bueno, esto muchas veces uno anhela lo que no ha tenido, ¿no? Muchas veces. Sobre la liberación a partir de la práctica, si eres de la academia o no, pues es que hay ejemplos de todo. Hay gente que viene de la academia que tiene una liberación maravillosa en la práctica artística y otras que no. Y en el mundo no académico, igual. Bueno, En la música populares, pues hay muchísima gente que es muy conservadora. Parece que la mayoría. Te lo puedo decir por experiencia. Eso lo has criticado mucho. Sí, entonces, la música contemporánea hay gente muy conservadora en la clásica, sí, pero en el flamenco también, y en el rock ni te cuento, ¿no? Esta visión de que tenemos de que el rock es como algo moderno, o la electrónica, para qué decirte, ¿no? Pero claro, para comprobar eso te tienes que sumergir en ello, en mil proyectos, hablar con ellos y analizar y autoanalizarte, ¿no? En qué sucede ahí. hablando de la música, para intentar cerrar este bloque, tú has criticado mucho ese concepto del world music. Sí, es una etiqueta comercial, sí. ¿Qué es el world music en realidad? O Es sea, una gilipollez de etiqueta. Pues claro, world music. es un término como global para intentar, ¿no? Etiquetar a todos dentro del mercado o algo Bueno, del estilo. viene impregnado primero por la mala conciencia de los países coloniales. Francia, como gran país colonial que es, maravilloso país, pero colonial también lo es. Probablemente el más colonial. ¿Sí? Exactamente, y sigue siéndolo. Aunque no tenga tanta noticia, ¿no? Pero bueno, sabemos que es el país seguramente de los más inmiscuidos en guerras o en problemáticas políticas hoy en día, ¿no? El de la libertad, la fraternidad y todo esto, ¿no? Toda esta es la paradoja de la política. Pero por otro lado, es un país que esas contradicciones intenta paliarlas por la cultura. Pues es un gran país cultural y al cual yo le agradezco. Parte de mi carrera está desarrollada allí, en Francia, ¿no? Entonces, claro, la etiqueta de World Music nace pues un poco de esa mala conciencia, ¿no? Pero claro, son, diríamos, procesos muy, muy anecdóticos. Entonces, estas grandes marcas o estas discográficas lo que intentan es, bueno, juntaros un par de días, el músico senegalés y el músico del sur de Francia, un par de días, grabáis un disco, ¿no? Con el Y lo fin- exportamos de cualquier manera. Exactamente, ¿no? Y eso es como pues, el entendimiento de los pueblos, que toda la música son hermanas, las músicas del mundo todas se unen, ¿no? Sí, como esta cosa como la idea hippie de los derechos humanos y esto, ¿no? Y el Happy Flower, ¿no? Pues la world music ha intentado ser algo así. Cuando compruebas que al fin y al cabo no hay proceso, no hay realmente un diálogo, hay unas coincidencias pues, métricas o melódicas. Pero eso no significa que esas músicas se hayan fusionado realmente, ¿no? Y tú eso, en cambio, sí que lo notaste, ¿no? En tus viajes a Latinoamérica, cuando hiciste este álbum más centrado en esos sonidos latinoamericanos. Sí, colombiana, justo, el álbum colombiano. Bueno, ahí sobre todo era más entre sacar lo que ya de fusión tiene el flamenco y buscar otro aliado, como fueron los Meridian Brothers, el Luis Álvarez, para establecer una especie de juego
irónico, sarcástico, también hay gente con fondo experimental, que se puede demostrar que hay nexos de unión, ¿no? Pero es un disco que por su sonoridad y su forma de construir va estéticamente en contra de lo que propone la World Music. La World Music aparte le quita todas las, diríamos, telarañas, por decirlo así, las impurezas a las dos vertientes que intentan mezclar o juntar o unir en ese momento. Entonces, claro, todo el mundo de las disonancias, todo el mundo de los ritmos rotos, todo eso la World Music lo elimina y lo occidentaliza. Y lo convierte en una cosa homogénea para Pop. comercializarla. Son ritmos que pueden ser bailables, que no hay controversia en la rítmica interna, que no hay disonancias, que todo suena muy melódico, muy armonizado, ¿no? Entonces, claro, cuando escuchas después la música africana, la música asiática, oriental, y dices, joder, pues esto, ya lo escucho como cuando escuchas el flamenco, ¿no? O cierto flamenco, es muy difícil, ¿no? Yo ahora he hecho un trabajo para la Bienal de Sydney que se llama Antípodas al revés, Antopia o algo así, no me acuerdo ahora cómo lo hemos llamado, de palabra. con grabaciones, intentando hacer el flamenco al revés, o el flamenco del revés, o el flamenco del otro mundo, ¿no? Que siempre me han criticado, ¿no? El flamenco de las antípodas, que está muy lejos. Y hemos utilizado un montón de grabaciones y de instrumentos y de formas de composición del mundo asiático oriental. Y claro, nos ha salido una cosa muy clarista, disonante, claro, no puede ser de otra forma. Poco accesible, ¿no? En ese sentido. Bueno, para según qué oídos, ¿no? Claro, por eso digo que se occidentaliza. Ese es el problema de la world music, que Y eso- occidentaliza y es todo. y es la mentalidad colonial, claro. Claro, y ellos, pero lo venden como todo lo contrario. Lo venden Ya, ya, como ya. el gesto de colonial. Y es como, esto no es que se aclare. Claro. Y con el flamenco se ha hecho mucho, ¿no? Cuando se ha hecho el flamenco y el jazz. El flamenco y la India, porque se supone, ¿no? Sí, los gitanos y tal, proceden Claro, de- claro, sí. chulo, flamenco y egipcio, ¿no? O flamenco, ya que sé, todas estas idioteces que hay buenos discos, pues para, yo qué sé, para tomar el té, pero no como un trabajo antropológico, ni nada de eso como se quiere vender, ni mucho menos de comercial. Ya. Yo he comentado con Diego, justo antes de venir hacia esta entrevista, que el flamenco en ese sentido es como España, porque tú lo has comentado, Sí. y comentabas que el flamenco también tiene ese carácter de nuestro país, que es un regocijo esquizofrénico, capaz de lo mejor y de lo peor, igual que España. ¿A qué te refieres Y como exactamente? Estados Unidos también, seguramente. De lo peor y de lo mejor. Como el mundo entero, un poco, ¿no? Sí, pero estos Pero países... en España o yo creo Francia, que ocurre, hemos hablado pero en ahora. España yo creo que ocurre más por todas las guerras civiles que hemos tenido, Sí, el es un caos país anarquista. Totalmente. Es un país particularmente contradictorio en eso, ¿no? Que puede pasar de ángel a demonios rápidamente. En el con el siglo XX ya creo que tenemos un buen ejemplo de eso, de cómo España puede ser capaz de lo mejor y de lo peor, como el flamenco. Sí, sin duda alguna, ¿no? El flamenco puedes encontrar artistas con una mentalidad abierta, liberal, libertaria, eh, transgresora, experimental, desprejuiciada, o puedes encontrar todo lo contrario, ¿sabes? Sí. Y en es España, continuo, en el 20, en el 19 claro, también. esa elección también, ¿sabes? Entonces también en España puede pasar eso, en Estados Unidos también pasa eso. Y ahí por eso es tan fascinante. Claro, pues, yo no quitaría ninguna de las contradicciones. Yo no intento eliminar las contradicciones. Yo no intento eliminar a los conservadores en el flamenco ni a los conservadores en la política española, no, todo lo contrario. Creo que son parte de la esencia y de la idea que tenemos que tener de estas cosas, ¿no? De España y el flamenco, que son muy curiosas, a mí me fascinan. Sí, sin duda. Muy interesante. Sí, Yo sí. creo que ya tenemos poco tiempo, tenemos que empezar a cerrar. Y te voy a hacer Está nerviosa. Te voy a hacer Va a empezar a entrar la clientela. Para la clientela tenemos que cerrar. Hablando de clientelas. Te voy a hacer la última pregunta del programa, es un poco la firma, porque al final Ajá. nuestro podcast intentamos como entender la etimología de talento, que es talanton. Ah, Y la última pregunta es acerca de... ¿y talanton qué significa? Talanton es la etimología y significa, era Ok. la balanza que se usaba para pesar ciertos objetos y darles un valor. Ah, qué bueno. Fuimos a por algo sencillito. Qué bueno. Sí, sí, talanton. Y entonces esta última pregunta hace referencia a ¿qué le dirías tú a un artista, puede ser de cualquier tipo de disciplina, Sí. qué debe hacer para encontrar su talento? Wow. Primeramente, tiene que hacer mucha meditación. O sea, paciencia.
tiene que tener mucha paciencia. Creo que eso es el gran valor, la paciencia y la escucha. Porque yo creo que es una mezcla entre la paciencia, pero también esa ampliación de la escucha para saber cuándo es el momento. Esto es extrapolable a todo, a la inversión económica, a cualquier cosa ¿no? Cualquier estrategia comercial. Y si vamos a la cuestión de escucharse, o sea, de analizarse uno mismo, sobre todo tener paciencia y no juzgarse en exceso. Creo que eso es uno de los valores para no caer en barrera, ¿sabes? Creo que eso es el gran valor para encontrar su talento. Y también entender que tu talento puede ir cambiando, que no solo tenemos un talento. Eso para mí hoy en día en un mundo como el de hoy es importante saberlo, que te puedes permitir el lujo de poder buscar tus diferentes talentos en diferentes alturas, valores, también dependiendo del contexto, eso cambiará. Pero si la escucha y la paciencia, sobre todo.